Es el año de 1850 y México no lo ha pasado bien últimamente. Perdió la mitad de su territorio a los Estados Unidos. Los bandidos asolan los caminos. Los políticos piensan en Santa Ana otra vez y apenas se terminaron 6 kilómetros del ferrocarril. Pero como dice el dicho, siempre hay una luz al final del túnel y pese a la crisis económica, el desorden civil y las guerras extranjeras, México logrará construir sus primeros trenes en los peores años de su historia hasta entonces. En el anterior episodio hablamos de los proyectos de ferrocarriles en México entre la capital y Veracruz y en el istmo de Tehuantepec, que no dieron los resultados esperados. Entre 1850 y 1860 el gobierno estadounidense continuó presionando al de México para construir un camino, canal o ferrocarril en el istmo de Tehuantepec. Por aquella época, las potencias europeas y los Estados Unidos buscaban una vía de comunicación entre el Océano Atlántico y el Pacífico para abreviar el largo viaje que tenían que hacer para rodear América del Sur. Una alternativa era, por supuesto, el istmo de Tehuantepec, pero también se pensó en Nicaragua o Panamá. Con el Tratado Magleno-Ocampo se acordó el paso de tropas estadounidenses por el istmo, pero ante la inminente guerra civil en aquel país, nunca entró en vigor. La Guerra Civil, también conocida como Guerra de Secesión, puso una pausa al expansionismo americano, pero también retrasó la construcción del ferrocarril transísmico, que no sería iniciado en todo ese periodo. Mientras tanto, en el centro de la República, la construcción de ferrocarriles avanzó desde el Molino a Tejería en Veracruz y de la Ciudad de México a la Villa de Guadalupe en 1857. La inauguración de este último tramo fue un gran hito, al funcionar como el primer transporte suburbano en el Valle de México. Entre 1858 y 1861 la Guerra de Reforma detuvo el avance ferroviario y, al terminar esta, explotó el conflicto diplomático entre México y sus acreedores España, Gran Bretaña y Francia, que reclamaban el pago de la deuda contraída por liberales y conservadores durante la Guerra Civil. Tras algunas negociaciones, España y Gran Bretaña aceptaron retirarse, pero Francia continuó con la invasión de México, que terminaría con la colocación del archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo en el poder en 1864. La invasión francesa impulsó la prolongación del ferrocarril, pues el ejército francés lo necesitaba para trasladar sus tropas desde el puerto Jarocho hacia el interior. El empresario Antonio Escandón traspasó la concesión del ferrocarril a la Compañía del Ferrocarril Imperial Mexicano, que logró avanzar la vía desde Guadalupe, Distrito Federal, a Apizaco-Tlaxcala. Irónicamente, el ejército invasor y el régimen imperial lograron avanzar la construcción de vías férreas en casi 200 kilómetros. Tras la derrota y fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, se reinstaló la República bajo el mando de Benito Juárez. De forma aparentemente contradictoria, confirmó la concesión para que Escandón continuara con la construcción del ferrocarril. Finalmente, en 1872 quedó finalizada la vía, aunque Juárez no viviría para inaugurarla, ya que fue su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada, quien dio el recorrido inicial desde la Ciudad de México a Veracruz, logrando al fin terminar un proyecto de casi 35 años de antigüedad. El ferrocarril de México a Veracruz fue un desafío técnico, político y financiero que fue superado con gran dificultad, muchos recursos y esfuerzo de ingenieros, obreros y arquitectos extranjeros, pero también mexicanos. Las condiciones climáticas en la costa cobraban muchas vidas por enfermedades tropicales. El gobierno y las clases políticas, empresariales y terratenientes veían al ferrocarril como la oportunidad del desarrollo y el enriquecimiento, pero también había recelo y oposición por los costos elevados necesarios para su construcción. Los problemas del país no terminaron con la apertura del ferrocarril, pero poco a poco se iría logrando una mayor estabilidad y con ello la verdadera expansión de los ferrocarriles mexicanos, pero lo veremos en el próximo episodio. Un like y hago la siguiente parte XD XD.